Bueno, buenos días, maestro y compañero. Nosotros somos el equipo 4, conformado por Basilio Hernández Erika, Hernández Altamirano Jessica, Isidro Pacheco Yena América, Olvera Palacios Itlali y su servidora Maldonado Barballo Celine. Y nuestro libro es La historia de México a través de la indumentaria. Bueno, pues en este tema se puede aprender sobre la indumentaria que había en nuestro territorio durante la época prehispánica, la que estaba en Europa renacentista, la mutua influencia entre estos dos mundos y todas las circunstancias que le han ido modificando. Y vamos a comenzar hablando sobre el traje militar en la época prehispánica. En cuanto a los órdenes militares, habían los Achcuatli, Cuauhtín y Ocetlot, que eran los respectivamente, y las órdenes de los príncipes, caballeros águila y caballeros tigre. En cuanto a los cuauhchitl, llevaban como distinción el pelo atado en la coronilla con una cinta encarnada y adornado con un plumaje, del cual pendían unos ramales con burlas en los cabos que les caían sobre las espaldas. En cuanto a los caballeros tigre y caballeros águila, se distinguen por llevar la cabeza un casco de madera que forraba con las pieles o plumas de los animales, y su ropa simulaba lo que era la piel o plumaje de los mismos animales. Y la primera vez que salían a campaña iban sin ninguna insignia y vestidos de ropa blanca y gruesa tejida de hilo de maguey. En cuanto al rey, él, cuando el rey salía a campaña, llevaba sobre las armas insignias particulares. En las piernas usaba medias botas de láminas sutiles de oro y otras laminillas del mismo metal en los brazos, y en las muñecas unas manillas de piedras preciosas, en el labio inferior una esmeralda engarzada en oro y unos arcillos de semejantes piedras de las orejas, al cuello una cadena de oro y pedrería, y un penacho de vistosas plumas en la cabeza. Pero la insignia más característica de su dignidad era un tejido de bellas plumas que le bajaba de la cabeza por la espalda a la cintura. En cuanto a los guerreros comunes, estos la torba iban al campo de batalla desnudos sin más vestido que el mastlal o el pañete que defendían las partes que ocultaban el pudor. Los oficiales y los nobles, pues una de las prendas defensivas propias de los oficiales y los nobles eran los ichcahuepilli o iscahuipilli, que esa es una especie de corazón o sayo de algodón flojo del grueso de uno o de dos dedos que les cubren el tronco del cuerpo. Los señores y los jefes, la diferencia entre los oficiales y nobles y los señores y jefes es que estos últimos generalmente solo tenían las mangas de los señores y que eran de diversos colores y eran cubiertos de plumas y adornos de oro y resistían fuertemente las flechas y los dardos. Y el nombre de esta prenda los españoles la llamaban escahuipil. Las armas defensivas que usaban todos los guerreros de Anáhuac, comunes a nobles y plebeyos, a oficiales y soldados, eran los escudos llamados chimayi, como se puede ver ahí en la imagen. Unos eran de otates o cañas solidad, entre tejidas con algodón grueso y cubiertos de plumas. Y los de los nobles de laminillas redondeadas de oro, y había otros de concha de tortuga, guarnecidas de cobre, plata o de oro, según la jerarquía y las facultades de quien fuera el que lo estuviera portando en ese momento. También las armas ofensivas de los mexicanos eran lo que eran las flechas, las hondas, las borras, las lanzas o también picas y los dardos. Y los arcos eran de madera flexible y muy dura, y las cuerdas de nervios de animales o de pelo de ciervo hilado. El macuahuitl, este era, como se puede ver, es un bastón largo armado de navajas muy filosas que son embutidas y fuertemente pegadas con la goma laca. El traje del siglo XVI. Pues en 1519 había diferentes trajes, como por ejemplo tenemos el de infantería, que estaba equipada con arma blanca, espada y rodela, y los soldados se repartían en una compañía de ballesteros y una menor de escopeteros o arcabuceros. Los de a pie. Estos llevaban botas de malla con escarcelas y rodilleras. La caballería estaba mejor armada, ya que usaban espadas, mandoble y lanzas. El jinete, pues este era el que más estaba protegido, ya que contaba con lo que era un yelmo y armadura. Esta era de hierro forjado con peto, espalda, guardabrazos, corguera, hombreras, codales, escarcelas y quijotes.
Para protegerse la cabeza usaban el morrión, casco con cresta arriba y víscera vuelta hacia arriba, y los ballesteros preferían la borgoña con víscera movible. El conquistador. Este traje fue modificándose por las condiciones climáticas y por sus necesidades estratégicas, y los españoles adoptaron en sustitución de los petos y armaduras y se llamaba cahuil. Los, el traje en el siglo XVII. Pues aquí se ve lo que son los jefes oficiales y para ellos cambió la moda introduciéndose tanto en España como en el virreinato al estilo balón, cuyo rasgo principal era el sombrero de ala Sánchez en lugar de la gorra o morrión y uno abombado pantalón en lugar de casas acuchilladas. Mm, En cuanto a las demás gentes del ejército, llevaban sobre su cosele una banda roja o una cruz roja grande cosida en el del vestido que no se pudiese ocultar bajo pena de ser considerado enemigo. Los dos distintivos militares y de sus posesiones eran esta banda roja atravesada. Mm, En 1685 las prendas de soldado eran un sombrero de color, jubón lienzo de grabante, una hungarina, que esta es una especie de jorongo o capa de mosquetero, y calzones de paño pardo, camisa de lienzo de Brabante, medias de paño y zapatos de Córdoba. En 1693 solían usar un sombrero blanco, casaca forrada con bayeta de Palencia, calzón de paño de las Navas, camisa de lienzo gallego, corbata de bocadillos, manchegas, zapatos de vaquero de copia de 3 suelas, un par de alpargatas y 3 varas de colonia para sombrero y corbata. El traje del siglo XVIII. Pues aquí el segundo duque de Alburquerque introdujo en la Nueva España la moda francesa con el traje militar donde los soldados del palacio tenían que vestir de paño azul con las mangas encarnadas y medias del mismo color como se puede ver en la imagen. El 20 de febrero de 1765 fue que llegó el primer batallón del Regimiento de Infantería de América a la Ciudad de México, y esto hizo que se viera reforzada por 2 compañías de guardia de caballería de dragones. Y este cuerpo de dragones usaba el saco azul con cuello y puños y chaleco rojo oscuro, pantalón azul y botones de plata. Y es preciso hacer mención que de 3 cuerpos de guardia presidenciales que fueron los Husares de Texas, los Cazadores de Nueva Vizcaya y los Dragones de Cuera. Este último hablaremos primero ya que entra en el siglo XVIII, por la original de sus vestuarios. Y estos, los Dragones de Cuera, eran los que vigilaban los presidios desde la bahía de Matagorda en el Golfo hasta el río Sacramento en California del Norte. Y estos se vestían usando calzón y chupa corta de paño azul, con vueltas y cuello encarnado, botones dorados, capa también de paño azul, sombrero de ala negro, bandolera de gamuza en la que iba bordado el nombre del presidio al que pertenecían. El traje del siglo XIX, pues aquí tenemos los husares de Texas que como se puede ver vestían un elegante dolman, pelliza y bonetes que estaban armados solamente de un sable curvo y 2 pistolas. Los cazadores de Nueva Vizcaya, que tenían uniformes y armamento similar al de estos, pero llevaban el dolman y pantalones azules en vez del bonete y portaban un chacot negro con pluma azul. Mm, y los generales en 1833 se creó un distintivo especial exclusivamente para ellos y el cuerpo de cazadores, la sardineta de galón ancho sobre la vuelta del brazo. En 1838 fue que se publicó los reglamentos para cuerpos ingenieros de infantería y la caballería. En 1840 fue que se formó el Escuadrón Activo de Tulancingo y cambió su denominación al de Coracero de Tulancingo. En 1857 fue que estalló la Guerra de Reforma y después se desembocó en las contiendas de la Intervención y el Imperio, y el nuevo traje resultó unitario de un solo modelo y colorido. En 1869 fue que entró en vigor un nuevo reglamento para el uniforme y decía que los generales efectivos graduados, los del Estado Mayor, ingenieros, etcétera, iban a usar el uniforme indicado en el decreto del 20 de junio de 1853, y eso hizo que se retrocedieran 15 años a la época ya superada de Santa Ana.
Bueno, y en el primer intercambio de ropas que hubo fue entre indígenas y españoles, fueron unas camisas de Castilla que fueron dadas por los caciques y mensajeros por Hernán Cortés. En esas expediciones de las conquistas se hicieron unas empresas particulares en las que no se proveía a los soldados un uniforme, sino que cada uno se le debía pagar a su equipo, en el que lógicamente era desigual según la riqueza o su escasez del dueño. Iban bien preparados a la guerra, los soldados llevaban armas ofensivas y defensivas. Las ofensivas son materiales militares y las defensivas eran las llamadas armas de algodón, que eran unos corazones para proteger de las flechas. Otra prenda usada en la época de la conquista era la capa, que aunque no formaba parte de la indumentaria militar, había una que otra que haber en los conquistadores. La moda, la moda del siglo XVI. Apenas consumada la conquista, pacificó el territorio. Cortés mandó a traer todo tipo de ganado, entre ellos algo muy importante fueron las ovejas. Así empezaron a usar la lana, que fue una fibra desconocida para ese entonces. Uno de los artesanos de esa época trajo el telar de pedales. Este se usaba en Europa para tejer la lana. Tradicionalmente, solo las mujeres indígenas eran los que los tejían. Pero con el paso del tiempo los hombres se dieron cuenta de que esa máquina les facilitaba el trabajo. Y en 1528 Juan Zumárraga hizo venir de España a operarios moriscos para que cultivaran y trabajaran la seda. Con el paso del tiempo también se crearon otros oficios como fueron los juboneros, los chapineros, los calceteros, zapateros y gorreros y bordadores. Por otra parte, también los artesanos de un mismo oficio se reunían y elaboraban las reglas que los regían. Estos los llevaban al rey para que fueran oficialmente aceptados. Una vez hecho, bueno, también se le otorgaba una jerarquía dentro del gremio. Una vez hecho esto, se les nombraba a los miembros más distinguidos del grupo. Estos duraban un año a su cargo, consistiendo en hacer cumplir las ordenanzas. Y nadie que no fuera del gremio podía hacer el oficio y los miembros de este se les exigía cierta calidad en sus trabajos. Por otra parte, también llegaron los sombrereros. Estos llegaron a fabricar sombreros de tefán y de raso, bonetes romanos y castellanos. Los tejedores también labraban tafetanes, damascos y terciopelos, y los tintoreros empleaban la grana para dar color a las blancas sedas. Todos los gremios, además de preparar sus trajes especiales, participaban en la procesión del Corpus, que era una fiesta religiosa celebrada con gran solemnidad. Lo que destacó mucho fue la moda multicolor, que era el reflejo del renacimiento de las ciudades italianas y en otras tierras. Este era con una chaqueta de terciopelo azul, calzas o calzones de damasco amarillo, capa y medias encarnadas, gorras de terciopelo azul, camisa y zapatos. Eran considerados como vestidos de lujo en ese entonces. Por otra parte, también las mujeres conquistadoras adaptaron su indumentaria al brial, ropa corta de forma de jubón, a manera justillo de ciño al cuerpo, con mangas largas y una especie de faldón que caía una parte hacia adelante y otra hacia atrás, formando un fruncido en las caderas. También el traje masculino evolucionó en la segunda mitad del siglo XVI. Las medidas eran más gruesas ya que se dejaba de usar la seda, por lo mismo que era muy costosa, y el mismo rey fue el que dio el ejemplo adaptando la lana por el algodón. Los colores también eran muy oscuros. Los señores españoles casi siempre vestían de negro. Negro el traje, blanca, inmaculada la gorguera, y salió la nota de color que daba la insignia de las órdenes militares. Algo más importante también fueron las mercaderías de China y Japón. Estas inundaron el mercado de la Nueva España. También de Occidente, por medio de las flotas españolas, llegaban los paños, los balones, las plumas, los flecos, sombreros, guantes y en general todo lo que hacían los artesanos del viejo mundo. La indumentaria en el siglo XVII. Esta sociedad estaba formada por españoles que ocupaban los puestos más elevados del gobierno virreinal. Los criollos eran los propietarios de la tierra, las minas y el ganado. Ellos tenían el cargo en el honor y en el gobierno, pero se les marginaba el poder. Los indios principales, también conocidos como caciques, seguían siendo autoridades y alcaldes en los 4 barrios de la Ciudad de México. Los indios habían sido siervos o más iguales desde la época prehispánica. Ellos eran pobres, pero trabajaban en el campo y en las minas.
Los mestizos eran pequeños y comerciantes artesanos o arrieros, y los negros que provenían de África fueron tratados como esclavos y trabajaron en el cultivo de la caña o en la minería. Por otra parte, los estratos más bajos de esta pirámide social se fueron mezclando, dando por resultado una gama de castas. Esto se consideraba que aunque una raza fuera negra, valía más que otra casta. También a los negros se les negaba mucho el derecho a vestirse a la europea o de ocupar cargos reales, municipales o eclesiásticos. También en el libro se mencionó sobre una joven Mirra, que fue más conocida como la China poblana. Ella fue una cristiana que tomó el nombre de Catarina de San Juan y ella era una joven inquieta y traviesa. Siempre usaba el manto cuando salía a la calle, lo llevaba con mucha prestancia, le cubría la cabeza y parte de la cara, llegando hasta el borde del vestido. Gracias a ella se dio lo que hoy es conocido como el uso del rebozo, que es una prenda muy mexicana. Esta historia nos hace ver la estrecha de la relación que hubo entre la Nueva España y los países de Asia, la inmigración de chinos y el comercio y el uso constante de objetos y prendas de ropa provenientes de China. Modificaron suavemente el orientalismo, el arte y las costumbres novohispanas, pero sobre todo la moda. Los señores de España, todo el primer cuarto del siglo XVII, se usó la gorguera o gola, cada vez más grande. Esto resultaba muy incómodo, pero tiempo después lo fueron cambiando. Bueno, durante el siglo XVI, la ropa traída de Filipinas se vendía en los portales de Tejada y calle de Tiburcio. Luego se pusieron unos cajones en la plaza donde los chinos vendían sus mercaderías y luego esos cajones se incendiaron en 1692, lo que dio lugar a que se construyera en 1696 el Parián, que era un edificio muy hermoso y sólido. Cristóbal de Villampando pintó un óleo de grandes dimensiones que representa la Plaza de México a finales del siglo XVII. En él pues se ve el Parián y una multitud de personas vestidas en distintas formas según las diferencias raciales y económicas. Vamos a hablar sobre los trajes de oidores y juristas. Los juristas usaban unos tabardos con mangas largas como en aquel tiempo se acostumbraba a traer. Luego los de lutos y mortajes. El traje de luto ha sido una costumbre muy controvertida. Generalmente los mexicanos usan lutos rigurosos durante más tiempo y con mayor severidad que en otros países. Un ejemplo de esto fue por la muerte de la reina, doña Mariana de Austria. En ella los hombres vistieron capas largas y faldas hasta los pies, y las mujeres monjiles de bayeta y mantos de anascote, los que trajeron desde que pregonaron los lutos hasta el Día de las Honras. Luego los coloraditos, a los muchachos que ayudaban en la catedral, ya fuera como monaguillos o coristas, se les llamaba monigotes. Su vestido era una sotana roja, es decir, una vestidura con mangas largas hasta el piso, abrochada por delante. Continuamos con el verdugo. Aquí el virrey conde de Revillagigedo en su tiempo hizo que los verdugos salieran vestidos y con una escalera pintada en el sombrero, cosa que pues no se había visto. Luego con los trajes de colegiales. Aquí los estudiantes del colegio vestían una ropa de color canela y una beca corta de grana que extendida sobre el pecho daba sus extremidades en la cintura o en la espalda. Unos puños de finísimo cambray y un bonete cuadrado y alto en forma de gorro y el cuello blanco. Todos los estudiantes usaban la beca cuyo color distinguía a los colegios. Continuamos con los moros y cristianos. En este caso, Bajofre nos comenta sobre una de las más entrañables tradiciones mexicanas, el Día de San Juan. Aquí se visten los muchachos unos de moros y otros de cristianos, y pues para esto se ven en la plaza turbantes, sombreros, gabanes, alfanjes, espadas, etcétera. Luego continuamos con las representaciones y mascaradas. Por el día del cumplimiento de sus años, el virrey de Alba del Iste mandó que hubiera toros, que hicieran los mulatos y negros de esta ciudad una máscara a caballo con singulares galas y que esto pues representa a los españoles. Vamos a continuar con la moda durante el siglo XVIII. Unos años antes, en 1679, Carlos II de España había tomado por esposa a la princesa María Luisa de Borbón. Cuando llegó a México como nueva reina, cuando llegó a España como nueva reina, el rey pidió a sus cortesanos que recibieran vestidos a la francesa. Esto, pues, en señal de bienvenida. Por esta razón, la moda de Francia ya había penetrado en España desde hace algunos años antes de iniciarse el siglo, ya que pues se consideraba signo de cortesía vestirse a la usanza de las personas a quien se quería halagar.
Luego las nuevas costumbres se habían de imponer desde luego, empezando por las modas. Apenas llegado el nuevo virrey, cambió el uniforme de los alabarderos, que era su guardia personal, y desde el 6 de enero de 1703 se les vistió con casacas amarillas, golillas y sombreros de tres picos. Bueno, los novohispanos se defendían del cambio de la moda usando bolillas y poniéndose no siempre capas o zarapes. Ya esto en 1716 se prohibió usar, y el nuevo rey, que estaba decidido a imponer su estilo en 1723, expidió una pragmática sobre la indumentaria. Las pragmáticas eran leyes más rígidas, en la cual decía que todos los adornos, pasamanerías, galones, cordones, permitía únicamente botones de oro y plata a todos los menestrales de mano y todos los obreros. Luego se autorizaba en el siguiente párrafo a los alcaldes y corregidores penetrar en las casas para ver si cumplían con esta orden. Y la orden terminaba diciendo que era para la economía del pueblo y bienestar del reino. Obviamente que esta pragmática pues se tuvo que obedecer, y los obreros y trabajadores que aparecen presentados en las pinturas de castas se ven vestidos más pobremente. Bueno, para estudiar el traje de las personas acomodadas hay infinidad de pinturas con fecha que nos muestran la evolución de la moda. Por ejemplo, en el año de 1714, Juan Rodríguez Juárez hizo el retrato del virrey Duque de Linares y el de una pareja novohispana, los esposos Pedro Barbosa y Parreño. Como se puede observar, el caballero lleva una peluca blanca, rizada, lleva una casaca de terciopelo bordada con hilo de plata. Y bueno, la doña Alba de Barbabosa lleva un vestido sobre un fondo rojo, abrochado en la cintura, y el triángulo que deja visible el talle está cubierto con una pechera bordada con hilo de oro. En la Nueva España de este siglo fue profundamente religiosa y barroca. Se celebraban algunas ceremonias y se guardaban costumbres que eran naturales pues ahí, extrañas en la opinión de los extranjeros. Por ejemplo, aquí se debe reseñar la elegancia de una joven india cacique que pues se fue retratada como días anteriores a su entrada al convento. Ella era Josefa de San Agustín, que llevaba un huipil tejido en telar. Eh, Luego llevaba una lechuguilla de encaje rodeada de escote y llevaba las joyas que podía sostener este. En el estupendo libro publicado por Manuel Cortina Portilla, intitulado Algo sobre la plata en México, se puede observar una pintura de la familia Fagoaga y Arosqueta, que pues bueno, por no existir trajes conservados de esa época, puede considerarse como un testimonio. Bueno, aquí se puede observar que los señores llevan unas casacas de tela lisa que parece ser de terciopelo, y abajo de esta prenda se asoma la chupa, que es una especie de chaleco. Las mujeres llevan vestidos y muchas alhajas. Luego es oportuno mencionar la gran aportación de la indumentaria novohispana, que venía cada año de la nao de China, que era un barco que recorría la ruta comercial. Las naos llevaban a los gobernadores y otros funcionarios del gobierno. Cuando la nao Galeón de Filipinas arribaba a Acapulco, se hacía una feria en la que concurrían innumerables compradores. Para el vestido llegaban sedas en rama y grandes cantidades de telas de seda, telas de lana, capas y chalinas. La gente rica usaba las chaquiras para confeccionar su ropa, y las de menos posibilidades hacían una blusa bordando con chaquira el ruedo del escote, y pues eso era su mayor lujo. Como ya se había mencionado, el traje de la China poblana abundaba mucho. Era tejido originalmente con el pelo del castor, y después se utilizaron otros materiales, y la tela se teñía con grana y generalmente era roja. Por último, para montar a caballo en el campo, los hacendados habían adoptado las chaparreras, y en la medida de sus posibilidades, estas mismas prendas las adoptaron los rancheros, aparceros, administradores y encargados de los ganados. En el siglo XVIII, no se usaban los pantalones largos, sino el calzón corto a la rodilla, con 2 o 3 botones y ojales a los lados de la pierna, por donde se asomaba el calzón.
¿Me escucho? Bueno, en Y Guanajuato, ahora por sí. ejemplo, compraban tefatones, cambray fino o encajes y vestían de gala con calzón de terciopelo, casaca de tisú y franjones de oro. En la Sierra de Puebla, en muchas provincias, los indígenas usaban sombreritos pequeños de petate o palma y en tiempo de aguas usaban unas capas cortas tejidas también de palma que se llaman pachole. Y en Oaxaca los hombres se vestían con capa o mantas blancas y las señoras pobres en lugar de manto o mantelina se ponían sus guardapiés, perdón, o enaguas con puntas de hola no encajes. Y bueno, a la siguiente, por favor. En 1780, Carlos III prohibió el chambergo para sustituirlo por el sombrero tricornio y esto originó como manifestaciones de que no querían eso, pero como represalia él puso que el sombrero de chambergo lo usarían los verdugos. Ahora pasemos al rebozo, que era un accesorio de la indumentaria femenina y de uso constante. Hay algunos tipos de rebozos que usaban las señoras principales y algunos tenían mezcla de seda y algunos también ligas de oro y plata. Y los más ricos estaban bordados con otros metales y seda bueno, diferentes sedas. En la siguiente, por favor, en la última década del siglo las ideas cambiaban como modelos de indumentaria europea. Y bueno, para el traje masculino tenemos de ejemplo a Manuel Tolsa, que este llevaba una casaca y calzón de gorgorán de seda brillante de color castaño. En la orilla de la casaca y alrededor de los puños llevaba un bordado de hilo de oro y de estilo neoclásico. Y bueno, como modelo femenino se tomará el retrato de Doña María Romero. Su vestido es de seda listada con bordado chinesco en la orilla inferior. El corpiño es escotado, la manga llega al codo y la falda no llega al piso, pues se deben de ver sus zapatillas de raso. Eh, y bueno, en los últimos años del siglo XVIII presenciaron grandes cambios como la Revolución Francesa y el ascenso de Napoleón, y por lo tanto cambió la moda. Y bueno, son similares las características como de los ejemplos que les acabo de mencionar. La siguiente. La moda durante el siglo XIX fue desde que se fundó la Academia de los Nobles Artes de San Carlos, se dio a conocer en México el nuevo estilo que se llamaría neoclásico. Y bueno, en lo que a la indumentaria se refiere, el estilo neoclásico se llamó también imperio y cambió los usos anteriores. Ya no usaban pelucas, chequeadores, polvos de pelo, ni marillaques, y no tampoco telas ricas y pesadas. Se proponía que para los hombres fueran uniformes militares o trajes civiles con esa apariencia, y para las mujeres telas ligeras, transparentes, vestidos de escotado, con tallos altos y pliegues cayendo rectos, sin marcar la cintura y zapatillas de raso de tacón bajo. Y para ambos debía ser el pelo natural, corto y el peinado hacia la cara. Los gobernantes fueron adoptando modas europeas, especialmente francesas, que son todas las características ya que acabo de mencionar. ¿Le puedes regresar, Edith, por favor? Y un ejemplo claro es de doña María Luisa Gonzaga Fonserrada, que está vestida al estilo imperio en 1819, como pueden verlo en su parte derecha de la diapositiva. La moda imperio duró aproximadamente de 1830 hasta 1845. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y bueno, el traje de las clases altas en la moda europea es que en los señores consistía en una camisa bordada, chaqueta de calicó, manga de terciopelo bordada o galoneada de oro, pantalón de cuero abierto, perdón, a la rodilla, adornado con botones de plata y zapatos o botas de gamuza. Y las señoras era un poco más sencillo, que vestían de camisa bordada, ligera chaqueta abierta y falda de color vivo, llena de lentejuelas. Y el traje de la clase baja, pues era para los hombres, chaqueta y pantalón de lino lana y sombrero de petate. Y para las mujeres eran faldas de calico y un zarape. Bueno, unos años después el país se veía sujeto a la intervención francesa. La siguiente, por favor. Y para hacerle frente se reunieron gravillas de rancheros que usaban una modalidad especial del traje de charro, y esto se les llamó chinacos. Los chinacos vestían de pantalones largos de gamuza totalmente abiertos a los lados, estos para que tuvieran más facilidad de movimiento, y con unas hileras de botones y ojales de plata o hueso. Después de eso, pues fue la avenida de Maximiliano y Carlota a la Ciudad de México, y esto tuvo una repercusión en la moda de México, pues porque las señoras mexicanas vieron los modelos de vestidos recién desempacados de Europa que pues traía la comitiva y la emperatriz Carlota. eh, Como pueden verlos en las imágenes de arriba. eh,
pues esos eran como que los ejemplos, ¿no? Se usaba más la crinolina y aunque a pesar de que fuera incómoda, pero aún así las señoras mexicanas estaban como que aferradas a usarla. La siguiente. Y bueno, para el día usaban vestidos de telas ligeras con sombreros de paja adornados, para la calle vestidos de paño con sombreritos haciendo juego, y para la noche vestidos de corte pues más elaborados. La siguiente, por favor. En el siglo, vamos a hablar sobre el traje religioso. Sobre el siglo XV, digo, XVI y XVII, la temprana llegada de los franciscanos los obligó a modificar el color de sus hábitos. Su regla los obligaba a vestir un color un poco pardo, pero ellos los dijeron que los tiñeran de azul. Y según lo establecido por la bula en 1579, llevaban dentro del hospital un hábito de baño con pardo de su ceñidor y para seguir en la calle usaban uno más largo y capa. Había unas perchas para exponer los sacros vestidos y esas se exponían y actualmente también hay algunas. Durante este siglo llegaron otras órdenes religiosas a la Nueva España, los juaninos para ocuparse de los enfermos, venecidos quienes vestían una túnica larga y capa negra, y los antoninos cuyo hábito era el paño azul con una letra griega tau sobre la capa. La que sigue. A finales del siglo XVII, el lujo de la indumentaria religiosa se había acentuado mucho. El arzobispo fue a la iglesia de la Merced vistiéndose con una capa blanca y mientras siempre báculo al carey guarnecido en la filigrana de oro. En el siglo XVIII, el manto de la Virgen del Rosario del convento del Santo Domingo en Puebla y los hilos para bordar eran flojas de origen chino e hilos de Milán de plata, de oro y plata dorada. La mezcla de lentejuelas de oro, plata pavonada, además de la aplicación de piedras de espejo. En los conventos de las monjas, las dominicas usaban túnica, toca y escapularios blancos y un velo negro recogido en la espalda con un listón de manera pequeño de escapulario. El manto también podía ser negro. Las agustinas vestían hábitos negros con mangas largas, las carmelitas túnicas y escapularios de color café con el escudo del orden. Y las brígidas en hábito pardo con el escapulario ceñido por una cinta blanca, cofia y guiñón blancos, velo y negro. Las monjas de Claridad de 1844 a 1875 se distinguían por sus amplias tocas. La que sigue. En el siglo XIX, bueno, aquí también tenemos a las monjas del convento de Santa Rosa en Puebla, que se les atribuye el ornamento del escudo dominico. Y ahora sí, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, con la independencia, se abrieron fronteras y llegaron nuevas artistas extranjeras, como Margaret Neville, Deccan, de Bryan, Rugedas y Vivaldi. Y aquí varios, pues, impusieron su moda también. Y Claudio Leitani, quien además introdujo la litografía en México de referirse al seminarista, describe la indumentaria como una toga de paño castor, abierta por los lados cuyo color varía según las clases. La especie de banda termina en estola que cae sobre la espalda hasta los talones. La que sigue. Y por último tenemos que el fraile Calmilo dice que un hombre envuelto en su gran capa negra, echada despreocupadamente sobre la espalda, un gran sombrero oblongo con la cruz roja sobresale del fondo oscuro con sus ropas. Ese hombre es un filántropo, a lo menos por su intuición. Su misión es acompañar a los criminales al lugar de su ejecución. Y esto sería todo por nuestra parte. Espero les haya agradado la exposición.